Vamos a comenzar. El tema de hoy, los temas de hoy son materia y energía, ¿no? Pero vamos a empezar con lo que es energía, porque como en energía se requiere cálculos y va a entrar a tallar ahí lo que es matemática. Entonces se requiere un poquito más de tiempo para poderse explicar y si hay alguna pregunta me la pueden hacer. Entonces, debido a que requiere un poco más de tiempo lo que es energía, vamos a comenzar por ahí, ¿ya? Y lo que es materia lo dejamos para después. A ver. Energía. Comenzamos con el concepto que es energía. Hay varios conceptos de energía, ¿no? En un libro con otro varía en ciertas palabras, ¿no? Pero en sí la idea es la misma. La energía dicen que es la fuerza que hay en los campos que puede ser convertida a trabajo. ¿Quién aporta grandemente en este tema? Einstein, ¿no? Y nos dejan acá dos fórmulas. Él nos deja dos fórmulas sobre el tema. La primera dice que energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, elevado al cuadrado. Y después también habla del tema de relatividad. Dice que no existe partícula que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Y de ahí se deriva esta fórmula. Masa final es igual a masa inicial sobre raíz cuadrada de 1 menos ambas velocidades elevadas al cuadrado. ¿Ya? A ver. Entonces, vamos a solucionar. Vamos a emplear esta fórmula. ¿Ya? Y vamos a ver lo que es unidades de energía, no unidades de energía. ¿Qué unidades de energía existen? ¿Más de 2? Sí, existen más de 2, pero nosotros solamente vamos a usar estas unidades. Hercios y Joule, nada más, ¿no? ¿Cuáles son en sí las unidades de hercios? Vamos entonces un ratito. Requiero la pizarrita. Buenos días, profesora. Muy buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muy profe. buenas tardes. A ver. Miren, jovencitos. ¿Cuál es la unidad de hercios? Si vamos a hablar de hercios, las unidades son gramos, centímetros sobre segundo. Ambos elevados al cuadrado. ¿No? Hercios. Y Joule. Joule. Las unidades de Joule son kilogramos, metros, sobre segundo. Ambas elevadas al cuadrado. ¿No? Entonces, si yo hablo de hercios, ¿ya? Las unidades son gramos sobre centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado.
Si hablo de Joule, las unidades son kilogramos, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Es decir, si yo uso ergios, unidad de ergios, uso ergios en energía, entonces voy a usar la masa, que es gramos, y la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. En el caso de Joule, la masa en kilogramos y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ya? Bien, entonces vamos ahorita a resolver los problemas. A ver. El problema número 9. Vamos a ver. Mire, dice así. Determinar la cantidad de materia que al decomponerse genera 90 por 10 a la 20 ergios de energía. ¿Qué me pide? ¿Qué me pregunta el problema? Me está preguntando por la masa. Es lo que me pregunta el problema, por la masa. ¿Sí? Entonces, si tengo acá mi formulita, esta es la incógnita, esta es la masa que me están preguntando. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me preguntan por la masa, pero ¿tengo energía? Sí. 90 por 10 a la 20 ergios. ¿Y qué cosas son ergios? El gramo, centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Son ergios. Es igual a la masa por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, esa es la velocidad de la luz. ¿Ya? La velocidad de la luz. Ahora, yo voy a emplear la velocidad de la luz según la unidad que use acá. Si acá uso ergios, entonces la velocidad de la luz es cualquiera de eso. ¿Cuál voy a elegir? ¿Cuánto era las unidades de ergio? Las unidades de ergio eran gramos, centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea, la velocidad voy a elegir la que tenga sus unidades, centímetros sobre segundo. Ahí está. Porque esta tiene metros. Como tiene metros, esta no me conviene elegir, sino la de acá, centímetros sobre segundo, ¿no? Para que tengan unidades homogéneas. Entonces voy a usar 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, que está acá. ¿Ya? Ahora, dice elevado al cuadrado. Toda esta velocidad la voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué tengo que despejar? La masa. Todo esto pasa como denominador. A ver, antes que pase como denominador lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 10 a la 10 al cuadrado, 10 a la 20. Centímetro cuadrado, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué hago aquí? Despejo la masa. Todo esto pasa como denominador a esta cantidad. Pasa como denominador. ¿Ya? Entonces, como denominador pasaría esa cantidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué puedo hacer? Cuando es una fracción, se puede simplificar. Por lo tanto, centímetros sobre segundo al cuadrado, puedo simplificar aquí en el numerador como en el denominador. Ahí simplifico. ¿Ya? 10 a la 20, simplifico aquí en el numerador, simplifico aquí en el denominador. Simplificar. ¿Qué unidad me queda? La unidad de gramos. Esa unidad me queda. Entonces divido 90 entre 9, ¿cuánto me da? 10. 10. 10. 90 entre 9, 10. Unidad de gramos. 10 gramos. Esa tendría que ser la respuesta. ¿No? ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna. No, miss. Muy No, bien. miss. Vamos al siguiente. Ninguna. Ya, sale, gracias. Vamos al siguiente ejercicio.
Determinar la masa de una especie radioactiva que emite una energía, me da la energía en Joule, ¿no? Al transformarse totalmente en una reacción nuclear. ¿Qué uso esta fórmula? ¿Qué me dan de dato? La energía, pero me lo dan en Joule. ¿Cuánto era Joule? ¿Recuerdan? Unidades de Joule. Ya se borró. Kilogramo, metros sobre kilogramos, Muy bien. metros sobre segundos al cuadrado. Excelente. Unidades de Joule son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estas son unidades de Joule. ¿Qué hago ahora? Voy a reemplazar. En vez de energía pongo esto. 9 por 10 a la 13 Joule. Esto es Joule. Es igual a masa por velocidad de la luz. ¿Cómo es Joule? La velocidad de la luz, ¿cuánto es? 3 por 10 a la 8. Metros sobre segundo. Miren, acá está metros sobre segundo, entonces voy a usar metros sobre segundo. Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Elevado al Cuadrado. Cuadrado. ¿qué despejo acá? Masa. Masa. La masa. Esto, 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. 10 a la 8 al cuadrado, pongo la misma base y las potencias se multiplican. 8 por 2, 16. Masa al cuadrado 16. y 16. al cuadrado. ¿No? A ver. Ahora sí. Yo voy a despejar masa, que es lo que me pide el problema. Todo esto pasaría como denominador. Y como denominador, ¿qué es? Se simplifica. ¿No? 9. Entre 9, 1. 1. Ya. Ahora, las unidades de masa sobre segundo al cuadrado, con masa sobre segundo al cuadrado se van. Chao. La misma base que es 10, ¿qué pasa con la potencia? La resto. 13 menos 16, Menos 3. menos. Ahora, entonces sería 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa? Que corro a la izquierda 3 lugares. Sería 1, 2 y 3. De 0,001 kilogramos. Es la masa, ¿no? ¿Entendieron ahí? ¿Sí? Sí. Entendido. Vamos a pasar al otro tipo de fórmula. Esta es la que deriva de la teoría de relatividad. ¿Recuerdan? Esta formulita de aquí. Donde estaba Einstein, miren. Ahí está. Dice la teoría de la relatividad que no existe partículas que viajen más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Aquí, ¿cuándo yo voy a diferenciar cuál de las dos uso? Yo voy a diferenciar cuál de las dos fórmulas uso cuando el problema me dé velocidad de la partícula. Cuando el problema me da velocidad de la partícula, entonces yo sé que voy a usar esta fórmula. Porque si hablamos de masa inicial y masa final, acá también puede haber también masa final, masa inicial. Lo importante es la velocidad de la partícula. ¿Ya? Volvamos ahora. En la cinética de una partícula cósmica se cumple que me da una relación masa final y masa inicial como 4:3. Sí, C es velocidad de la luz y m sub i es masa en el reposo relativo y m sub f es masa final. Se pide calcular la velocidad en ese instante. Eso me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, me dan una relación de masa final es masa inicial, como 4:3. Pero acá le pongo K de constante, ¿no? Ahora sí, copio todo eso en el denominador. Ahí está copiado. Como mi objetivo es la velocidad de la partícula, que es la que tengo que despejar, entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué es lo que me sobra primero? Esta raíz. ¿Qué tengo que hacer? Desaparecer la raíz. Entonces, esta raíz, toda esa raíz, es decir, la voy a pasar al miembro izquierdo para que quede sola. ¿Ya? Y ese 4K
como denominador. Va a haber un intercambio de 4K a este lugar y de la raíz al lado izquierdo. Va a haber un intercambio. Ahora sí, ya se intercambió. Quedó así. Como quiero eliminar la raíz, elevo el cuadrado en ambos miembros. K y K se va. Potencia de raíz de zapa es todo lo de dentro. Todo lo de dentro es esto. ¿Sí? Es igual a 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 6. Ahora, 16. las velocidades que son negativas pasan al otro miembro con signo positivo. Esta fracción que está con signo positivo pasa al otro miembro con signo negativo. Ahí está. Este 1 lo voy a poner de tal manera que forme una resta de fracciones homogéneas. Porque yo sé voy a aprovechar la propiedad del 1, porque sabemos que la propiedad del 1 es producto de fracciones con números iguales, numerador y denominador iguales. Si yo digo 3 sobre 3, me va a dar 1, ¿no es cierto? Si yo digo 4 sobre 4, me va a dar 1. Entonces, es una propiedad que dice que si el numerador y el denominador tienen el mismo número, siempre va a dar 1. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. 16. El 1 sería 16 sobre 16. ¿Por qué cojo 16? Porque el denominador de aquí es 16. Como el denominador es 16, entonces cojo acá 16 sobre 16. ¿Ya? Entonces ya formé dos fracciones cuyo denominador es el 16. En esta resta voy a restar los numeradores. 16 menos 9, 7. Y pongo el mismo denominador, ¿ya? Igual a ambas velocidades. Ahora, como yo quiero despejar velocidad de la partícula, esto que está acá, esta velocidad me estorba, ¿no? Una vez que yo resto y obtengo esa cantidad, 16 menos 9 me da 7, y pongo el mismo denominador, voy a pasar C al miembro izquierdo, C al cuadrado, ahí está. 7 sobre 16 C al cuadrado es igual a velocidad de la partícula al cuadrado, ¿no? Entonces, como yo solamente quiero la velocidad de la partícula, saco raíz al lado derecho y saco raíz al lado izquierdo. Raíz de 7 queda ahí. Raíz de C al cuadrado queda como C. Raíz de 16, 4. Igual, a ver, ¿sí? A velocidad. A ver, ¿alguna duda? Profe, ¿podría repetir todo de nuevo? Disculpe. Ya. A ver, ¿qué me está pidiendo acá? ¿Qué me pide? ¿El problema que me está pidiendo? Calcular la velocidad. Ya. ¿Y puedo usar la fórmula anterior? ¿Puedo usar esta fórmula de aquí donde estaba la cabeza de Einstein? Acá, ¿puedo usar esta fórmula? No. No hay velocidad. No. Porque no tiene velocidad. No. Por eso estoy usando esta, que es de la relatividad, ¿ya? A ver, entonces voy a usar esa fórmula de teoría de la relatividad porque ahí tiene la velocidad que me están pidiendo, ¿ya? Dice el problema, en la cinética de una partícula cósmica se cumple que masa final es a masa inicial como 4S3. O sea, donde haya masa final le pongo 4, donde haya masa inicial 3, como 4 es a 3. Y como es una relación, por eso pongo K de constante y K de constante, ¿ya? Entonces tengo acá tengo reemplazado. Y lo de acá lo copio. Ahí está copiado. ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero despejar acá, porque esto, como dijo su compañera, me pide velocidad. Este es mi objetivo de despejar esta velocidad. Entonces, con mi objetivo de despejar velocidad, ¿qué tengo que hacer? Eliminar raíz en primer lugar. ¿Qué tengo que hacer para eliminar raíz? Llevar toda esa raíz a un miembro solito. Por eso yo lo llevo al miembro izquierdo, acá solo. Y el 4K pasa como denominador. O sea, hay un intercambio. Miren, ahí está el intercambio. Lado izquierdo, signo igual. Lado derecho quedan 3 cuartos, K. Queda 3 cuartos, K. Ahora sí,
puedo eliminar la raíz. Según la teoría, dice que para eliminar la raíz tengo que elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado. Si elevo al cuadrado el lado izquierdo, también tengo que elevar al cuadrado el lado derecho, para que no varíe. K y K se van, se simplifica. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Ahora, raíz con potencia se elimina, quedando lo de adentro nomás. Ahí quedó lo de adentro. Se fue la raíz ahí. Mi objetivo es despejar velocidad. Entonces, estas velocidades que están acá están con signo negativo. ¿Qué hago? Lo convierto en positivo. ¿Cómo? Poniéndolo en el miembro opuesto para que cambie el signo. Acá es más, pasa, acá es menos, pasa a más. Ambas velocidades. Esta fracción pasa con signo negativo. Ahora, este 1, ¿cómo lo pongo? Yo pondría acá 1, sí, bajaría el 1. Pero voy a aprovechar de la propiedad del 1. ¿Qué dice la propiedad del 1? Que el 1 también es respuesta de una división donde tanto el numerador como el denominador, de una fracción, perdón, donde tanto que el numerador como el denominador son numéricamente iguales. Si yo pongo 5 sobre 5, 1. 7 sobre 7, 1. Pongo una fracción de 100 sobre 100, 1. Entonces, de eso me voy a aprovechar. Este 1 voy a transformarlo de tal manera que tenga el mismo denominador que la fracción para poder hacer una resta de homogéneos. Este pasaría con signo negativo aquí y este pasa con signo positivo al otro lado. El 1 se transformaría en 16 sobre 16. ¿Sí? Igual denominador. ¿Y qué hago con el numerador? Lo resto. 16, o sea, lo convertí en una resta de homogéneos. 16 menos 9. 7. 7. Y el 16 lo copio. Como yo quiero despejar velocidad sola, esta velocidad de la luz pasa al otro miembro. Ahí está. Está el cuadrado, pasa por su cuadrado y todo. Hasta ahí ya tengo 7 sobre 16, C al cuadrado igual a B al cuadrado. Pero yo quiero B solo porque me preguntan por la velocidad. Pero me estorba la potencia ahí. ¿Qué hago? Potencia, raíz de potencia se va. Si yo saco raíz de potencia en el lado derecho, también tengo que sacar raíz de potencia. Raíz de otro lado. Raíz en ambos lados para que no varíe. Aquí, potencia y raíz se va, queda B sol. Aquí, raíz de 7, ¿cuánto es? Raíz de 7. Raíz cuadrada es el cuadrado. Potencia con raíz se va, me queda C solito. Raíz cuadrada de 16, me queda 4. 4. Esta sería la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, mis. No, mi Sosa, claro, gracias. No, profe. Muy bien. Acá hay otro problemita. Ya. A ver, ¿qué es el problema? ¿Cuál será la relación entre la masa final y masa inicial de un cuerpo cuya velocidad es 5 sobre 13 de la velocidad de la luz? Este es lo contrario del problema anterior. El problema anterior me daban la relación de masa final, masa inicial, ¿recuerdan? Como 3 a 4 me daban la relación, ¿ya? Pero me pedían hallar la velocidad. Aquí sucede lo contrario, me dan la velocidad y me piden hallar la relación de masa final, masa inicial. Yo parto de esta fórmula. Masa final es igual a la masa inicial sobre raíz cuadrada de 1 menos ambas velocidades elevadas al cuadrado. Esta masa inicial pasa como denominador aquí. Ahí está. ¿Ya? Como coeficiente 1. ¿Sí? Este pasa como denominador. ¿Ya? Ahora, ¿eso está en el denominador? Sí. ¿Cómo lo reemplazo? Vuelvo a repetir para la que se perdió.
como me piden relación de masa final, esa masa inicial, entonces esta masa inicial pasa como denominador para que formar la relación masa final, esa masa inicial. En vez de masa inicial, ahí queda el 1, pues, ¿no? Porque ustedes saben por álgebra que cualquier incógnita siempre tiene la unidad ahí como coeficiente. Entonces se quedó el 1 ahí. Pero me piden la relación de masa final a masa inicial. O sea, voy a tener que reducir todo esto, ¿no? Lo más que se pueda para dar el resultado de relación masa final sobre masa inicial. ¿Ya? Entonces, dice así, cuya velocidad es 5 sobre 13 la velocidad de la luz, cuya velocidad es 5 sobre 13 la velocidad de la luz. ¿Ya? Ahora, C, al denominador, pero acá está elevado al cuadrado del numerador y el denominador, aquí el 2 pasa en la parte de afuera. Ahí está el 2 en la parte de afuera. ¿Ya? Ahora sí, C de velocidad de la luz, tanto en el numerador como el denominador se van a ir. Me queda solamente la fracción. Esta fracción se eleva al cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Sería 5 al cuadrado, 25. 25. ¿Ah? Este 2 afecta tanto al numerador como al denominador. 5 al cuadrado, 25. 25. 13 al cuadrado, 169. 169. 169. ¿No? Ahora, este numerito de aquí, que es 1, también me va a servir para convertirlo a fracción. ¿Cómo lo convierto a fracción? Que tenga el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador? 169. 169. Poniendo el denominador. Muy bien. Este 169 169. sobre 169, que también me da igual a 1. ¿Qué hice? Lo convertí en una resta de homogéneos. ¿Con qué objetivo? Para que sea más rápido, ¿no? Entonces, la misma base se copia. Se va a restar la parte superior. O sea, 169 menos 25 me da 144. La raíz cuadrada de 144 sobre 169, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? 12. 2. 12. Raíz cuadrada de 169, 13. 13. Ojo que el 1 está acá arriba. Quedaría acá 12 sobre 13. 12 sobre 13. Ahí está. Ahora, esta es la inversa de la fracción. Sería 13 sobre 2. ¿También puede ser extremos por extremos, medios por medios? Sí. Puede ser extremos por extremos, medios por medios. O sea, este 1 lo podría poner como 1 sobre 1. Extremo por extremo sería 13. Y medios por medios sería 2. 13. 13 sobre 2. Esa es la respuesta. O puedo hacerlo de frente así nomás. Veo ahí y veo que es la inversa, ¿no? 1 sobre la fracción es igual a la inversa de la fracción. ¿Alguna pregunta? Ninguna. No. Ninguna. No, miss. Ninguna. A ver. Ninguno, miss. Muy bien. Todos los demás están bien, no hay problema. Sí, profe, ¿se entiende? Se entiende, Miss. Ya. Vamos entonces a lo que es, ya se han solucionado 4 problemas, ¿no? Son 4, ¿no? ¿Qué tienen ahí? ¿Sí? Vamos ahorita a lo que es materia. Me hizo una pregunta. ¿Sí? Si mando la ficha, ¿no? La situación es la siguiente. La parte han subido, me llegaron el material, sí, me llegó el material, pero de los docentes. El material de algunos es diferente, el material de algunos no lo han enviado. Lo que pasa es que en el Classroom solamente está la asistencia y no hay ningún material. No, eso es lo que estoy explicando ahorita.
mí me enviaron solamente el material de docentes, ¿ya? Y el material de alumnos es diferente, así que yo he agarrado el material docente y he tratado de convertirlo a alumno, porque ahí el material de ustedes es con puntos suspensivos, pero en el momento que lo hago se mueve el membrete, así que, bueno, eso lo tiene que hacer la coordinadora, no yo, pero de ver de que no estaba el de alumnos y que ya estaba cerca la dictado de clase, intenté hacerlo, pero se movía el membrete. Lo que tiene que tener un poquito de, no, les pido por favor que tengan un poquito de paciencia porque durante la semana se la va a hacer alcanzar, se lo voy a alcanzar. Pero ahorita el solucionario que estamos haciendo, lo que ven aquí al frente, hoy mismo se los voy a subir al Classroom, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahorita. Durante la semana se va a hacer llegar, se le va a poner en el Classroom el material de alumnos. Bueno, vamos a seguir. A ver. Dice, ¿qué es un compuesto en primer lugar? Porque aquí habla de los compuestos. ¿Qué es un compuesto? Un compuesto se caracteriza porque tiene fórmula. Y el compuesto está formado por dos o más elementos diferentes. El agua es un compuesto, sí, porque está formado con carbono, con hidrógeno y oxígeno. La glucosa es un compuesto, sí, porque está formado con carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Los compuestos se caracterizan ¿por qué? Porque tienen fórmula. El elemento tiene símbolo, que es otra cosa diferente. El compuesto está formado por dos o más elementos diferentes. ¿Ya? Vamos entonces, dice acá, los compuestos tienen las siguientes características. 1. Combinación heterogénea entre sus elementos. A ver, este es el agua. Tú puedes, cuando ves el agua, tú puedes diferenciar dónde está el hidrógeno y dónde está el oxígeno porque son heterogéneos. No. 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 ¿No? Por eso mismo. No. Por eso mismo dice la combinación heterogénea de sus elementos. No puede existir heterogénea. Porque si fuese heterogénea yo podría ver dónde está el hidrógeno y dónde está el oxígeno. Falso. Siguiente, los compuestos tienen composición variada. O sea que en un compuesto hoy día es H2O, mañana será H3 o 4, pasado será H1 o 3, ¿verdad? No. No. Falso. Por lo tanto es falso. No. Dice, ¿tienen composición variada? Mentira. Siguiente. Sus componentes pueden ser separados por métodos físicos. ¿Yo puedo separar el hidrógeno y el oxígeno mediante filtración? No. 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 Dice, No. sus componentes pueden ser separados, ser separados por métodos físicos. Falso. La 4, propiedades físicas y químicas definidas. El agua tiene propiedades físicas y Verdadero. químicas definidas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siguiente, sus componentes se pueden separar por electrólisis. Verdadero. 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 La 5 y la 4, la 4 y la 5, perdón, son verdaderas. ¿No? Vamos al siguiente. Indique qué alternativa contiene una sustancia y una mezcla respectivamente. ¿Ya? A ver. Existen dos tipos de sustancias, la simple y la compuesta. La simple se caracteriza porque está compuesta solamente por un símbolo, por elementos nada más. Y la compuesta está formada por Dos elementos. dos o más elementos diferentes y tienen fórmula. La sustancia compuesta tiene fórmula y la sustancia simple tiene elementos. Ya, esas son las diferencias. ¿Sí? Ahora, oxígeno molecular. Oxígeno molecular. Vamos a ver.
Dice, indique qué alternativa contiene una sustancia, ¿ya? Y una mezcla respectivamente. Una sustancia. ¿El oxígeno molecular es sustancia? Sí, es sustancia simple. ¿Y el agua potable es sustancia? No, es mezcla. Si fuese agua sola, el agua como está acá es un compuesto, una sustancia compuesta, es una sustancia. El agua destilada es una sustancia. Pero si me hablan de agua potable, ahí estamos hablando de otra cosa. El agua potable es una mezcla. El agua potable es agua tratada. Esa agua la tratan también con químicos. O sea, se mezclan químicos en el agua. Para quitarle el olor, quitarle la turbidez, quitarle una cantidad regular de microbios, ¿no? El dióxido de cloro, por ejemplo, es un compuesto que se mezcla con el agua para para desinfectar el dióxido de cloro. ¿Han escuchado hablar del dióxido de cloro? Sí. Sí, Miss. En la pandemia le dieron bastante realce, pero no realce. Lo atacaron, ¿no? Dióxido de cloro, que es malo, que están decomisando el dióxido de cloro, todo como si fuese droga, creo, ¿no? Llegaron a ese extremo tan exagerado. El dióxido de cloro se usa en el tratamiento de agua para bajarle la carga microbiana. Tú abres tu caño para tomar agua y ahí está el agua. Entre la mezcla que tiene el agua también está el dióxido de cloro ahí para desinfectar. Tú vas a lo que es transfusión de sanguínea. Esas bolsas para transfusión sanguínea han sido tratadas con dióxido de cloro para desinfectar la bolsa. ¿Ya? A ver, entonces, el agua potable es una mezcla de sustancias químicas, no es un compuesto, no es una sustancia. El agua potable tiene varias sustancias mezcladas ahí. Por eso la respuesta de la número 2 es oxígeno molecular y agua potable. ¿Ya? Número 3. Indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. Las propiedades químicas son características que manifiestan la materia cuando cambia su composición. A ver, propiedades químicas son características que manifiesta la materia cuando cambia de composición. Claro, cuando cambia de composición química, las propiedades químicas también cambian. Por ejemplo, si yo hablo de la fermentación primero es glucosa, que pasa a alcohol, esa es la fermentación. Por lo tanto, si hay una reacción química ahí que se cambia de una sustancia a otra, entonces las propiedades van a cambiar. No es igual decir propiedades de la glucosa con propiedades del alcohol. Son propiedades completamente diferentes. Entonces, le dice acá, las propiedades químicas son características que manifiesta la materia cuando cambia su composición. ¿Verdadero? El color, la dureza, la densidad, el punto de ebullición son propiedades físicas. ¿Verdadero? La capacidad del fierro para combinarse con el oxígeno es una propiedad química del hierro. ¿Verdadero? El hierro cuando reacciona con el oxígeno forma ya óxido férrico u óxido ferroso. Ya cambió las propiedades ahí. Ya cambiaron. Dice, no es sustancia simple. Si dicen no es sustancia simple, ¿por qué me están preguntando? Por lo opuesto. ¿Me estarían preguntando por sustancia? Compuesta. Compuesta. No es sustancia simple. Se me está preguntando por sustancia compuesta. ¿Ya? ¿El ozono es simple? Sí, tiene oxígeno 3. ¿El diamante es simple? Sí, todo el diamante está constituido con puro carbono. ¿El fósforo blanco es sustancia simple? Sí, está constituido todo con fósforo. ¿El cloro es sustancia simple? Sí, está constituido. El cloro gas es cloro 2.
¿Y la glucosa es sustancia simple? No, la glucosa no es simple, la glucosa es sustancia Compuesta. está formado por dos Compuesta. o más Carbono, hidrógeno y oxígeno. diferentes. Cinco, señala la materia sin masa. Cuaderno, reloj, lana, arena. No tiene masa. ¿Y el calor? No. El calor no es masa, es energía. Energía. Es una energía, ¿no? Muy bien. A ver. Siguiente. ¿Cuál no es un fenómeno físico? Vamos a hablar también no solamente de fenómenos, vamos a hablar también de cambios físicos, cambios químicos. A ver, ¿cuándo es un cambio físico y cuándo es un cambio químico? Un cambio físico, tenemos como ejemplo de cambio físico a los cambios de estado, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de sólido a líquido a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cambio físico. ¿Ustedes recuerdan en primaria cuando decían los cambios físicos, los cambios de estado físico del agua? ¿Recuerdan? Cuando le decían en primaria, los cambios de estado físico del agua. Sí. Ahí ya metieron físico ahí. Cambio de estado físico del agua. ¿Por qué los cambios de estado físico? Los cambios de estado de la materia son físicos. ¿Por qué? Porque no va a alterar la composición química. Por ejemplo, si hablamos de agua, el agua pasa de sólido a líquido, de líquido gaseoso, ¿no? Pero sigue siendo agua. Porque si tú llevas esa agua al laboratorio y comienzas a ver el microscopio, vas a ver la molécula igualita del agua. Esté sólida, esté líquida, esté gaseosa. Su molécula va a ser la misma, no va a haber cambios en los estados. Un clásico ejemplo es cuando tú vas a preparar, vas a poner a congelar agua para hacer adoquines, ¿no? Y pones ahí la cubeta de agua y lo metes al freezer. Después de un tiempo, está sólido, lo sacas y lo dejas en la mesa y te olvidas ahí. Después de unas horas regresas y lo ves que se convirtió en agua. Por lo tanto, los cambios de estado son reversibles porque regresó otra vez a agua. ¿Entienden la idea? Perdón, regresó otra vez a líquido. ¿Entienden la idea? Estaba de líquido, se puso sólido porque se congeló. Y congelado lo sacaste, lo dejaste en la intemperie y se puso líquida nuevamente. Entonces, la pregunta es, ¿en los fenómenos físicos ocurre cambios reversibles o irreversibles? Reversible. Reversibles. Todos los cambios de estado son reversibles. ¿Ya? A ver. Sublimación de la naftalina. ¿Fenómeno físico o químico? Sublimación es un cambio de estado, por lo tanto es fenómeno Físico. La separación de cloruro de sodio con agua se usa la evaporación ahí, ¿no? Físico. Fenómeno físico. La fusión de azúcar, Físico también. físico. El azúcar que está derretido, ya, que está fundido, tú lo llevas al laboratorio y vas a encontrar la misma molécula que si el azúcar estuviera todavía sin fundir. Va a ser la misma estructura. Por eso es un cambio físico. La rotura de un huevo también es un cambio físico, porque tú llevas Físico. ¿sí? Tú llevas una partecita del huevo, de la cáscara, al laboratorio y vas a observar la estructura que va a ser la misma, ¿no? En cambio, la coagulación de la sangre, ahí la situación cambia. En la coagulación de la sangre tenemos a las plaquetas, que son las que van a producir
sustancias químicas que van a reaccionar con otras sustancias químicas del cuerpo y van a formar una especie de red. Esa red lo que hace es encapsular una parte de un poco de la sangre, la cápsula, y así se forma el coágulo. Pero en ese encapsulamiento también hay reacciones químicas ahí. ¿Ya? El cambio químico es un cambio irreversible. Una sangre coagulada ya no pasa nada, ya no la puedes descoagular ya. La sangre coagulada ya no puede volver a su estado original. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Miss. No, Miss. Una No, Miss. profesora. ¿Sí? Ninguna. Prosigo entonces. ¿Cuántas de las siguientes sustancias son químicas? ¿Cuántas de las siguientes sustancias son compuestos químicos? A ver, el compuesto, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene fórmula. ¿Y el elemento, por qué se caracteriza? Porque tiene... ¿Qué tiene el elemento? ¿Por qué está representado el elemento? Símbolos. Por símbolo. Símbolos. Bien. Entonces, el diamante, que está todo hecho al 100% de carbono, posee... A ver, ¿es un compuesto? No, es simple. No, solamente. No, El diamante es un... No es un compuesto. Elemento. ¿El diamante qué cosa es? Simple. El Un diamante elemento. es una simple. sustancia simple o es un elemento, está hecho de elementos, ¿no? Está representado por un símbolo, sí, pues está hecho de un elemento, ¿no? Imagínense el elemento del carbono. ¿Ya? Siguiente, el azúcar. Acá me hablan, Sí. están hablando de compuesto químico. ¿El azúcar es un compuesto? Sí. Sí. Sí, sí, Tiene su formulita ahí, es un disacárido. ¿El dióxido de carbono es un compuesto? Sí. Sí, sí. Tiene su formulita ahí. ¿El sí, agua destilada es un compuesto? no, Sí. Ah, Sí, vendría a ser un compuesto el aguardiente. es el agua pura, Sí. ¿no? ¿El aguardiente es un compuesto? Sí. No. no, ¿Qué es el aguardiente? sí, sí, son compuestos. El aguardiente es una mezcla, no es un compuesto. Porque si yo te digo, a ver, muéstrame la fórmula del aguardiente, si es un compuesto, hubiera fórmula. El aguardiente no tiene fórmula. El aguardiente simplemente es la mezcla de agua más alcohol nada más. Son mezclas y cada uno conserva sus propiedades. El agua conserva sus propiedades y el alcohol sus propiedades. ¿Ya? Como dice el dicho, unidos pero no revueltos. El agua mantiene sus propiedades, el alcohol sus propiedades. En la mezcla, cada quien mantiene sus propiedades. ¿Ya? A ver, dígame otro ejemplo de mezcla. Otro ejemplo de limonada, ¿Ah? Como nada propio. Otro ejemplo de mezcla, ¿quién me dice? Los jarabes. ¿Ya? El Agua con azúcar sal. también. Agua con sal. Hay algo que en el agua con sal ya... En vinagre, ¿Ah? en vinagre. Sopa. El vinagre, sí. Que el ácido acético con agua. La sopa también es una mezcla. El agua azucarada es una mezcla. Tu limonada es una mezcla. Porque se lleva al laboratorio y sigue habiendo las moléculas, en el caso del agua azucarada, sigue habiendo las moléculas de agua y sigue habiendo las moléculas del azúcar. ¿Ya? Es una mezcla. No, tú no dices, la limonada igual es una mezcla. ¿O acaso existe la fórmula de la limonada? A ver, dame la fórmula de la limonada. No existe.
Porque si fuese un compuesto, la limonada tuviera su fórmula, ¿no? Es una mezcla. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna? Entonces acá la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuántas? La respuesta sería 3. 3. 3 sería la respuesta. Ocho. En un recipiente cerrado se tiene a medio llenar alcohol, cubo de hielo. ¿Ya? Dice, en un recipiente cerrado. Cuando es cerrado, yo tomo en cuenta el aire para poderlo contabilizar como si fuese una fase más. Cuando está cerrado. Porque cuando está abierto, ahí no se toma en cuenta. Cuando el recipiente está cerrado al vacío, tampoco se toma en cuenta, porque el cerrado vacío quita el aire de ahí. Entonces no se toma en cuenta tampoco. Cuando dice, en un recipiente cerrado, voy a tomar en cuenta la parte del aire gaseoso. Dice así, en un recipiente cerrado se tiene a medio llenar alcohol y cubo de hielo. Alcohol y cubo de hielo. A medio cerrar, se encuentra el aire ahí. ¿Sí? A ver, entonces, tengo acá un sistema y tengo que ver cuántos, en ese sistema, quiénes son los que forman parte de ese sistema. Tengo el alcohol, tengo el agua y tengo la parte aérea, ¿no? ¿Sí? Ahora, el aire está compuesta ¿por qué? Por nitrógeno y oxígeno. y por oxígeno. ¿Qué porcentaje del aire es nitrógeno? ¿Qué porcentaje del aire es nitrógeno? 78% aproximadamente. ¿Qué porcentaje del oxígeno es nitrógeno? 21% aproximadamente. Y después hay 1% por ahí que es polvo y otros gases más que no se toman en cuenta. Por lo tanto, el aire tiene nitrógeno y oxígeno. Es una mezcla de gases el aire. ¿Ya? Yo podría decir que este sistema tiene ¿cuántas sustancias? 1, 2, 3 y 4. ¿Podría decir que ese sistema es cuaternario? Sí. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y las fases? Sí. Tenemos fase líquido, fase sólida y fase gaseosa. ¿Podría decir que este sistema tiene cuántas fases? 3. Entonces sería 4. trifásico. Pero ojo, hay que tener cuidado, porque si yo hablo de fase líquida, sólida y gaseosa, yo considero una fase líquida solamente cuando es homogénea. Porque si es heterogénea, ya ahí la cosa cambia. Si vas a decirme que en esta fase hay aceite también, ya ahí forma una fase más. Perdón, si vas a decirme que en la parte líquida hay aceite también, aceite y agua, ahí formaría una fase más. Pero como se están hablando del alcohol, el alcohol y agua forman una mezcla homogénea. Formaría una sola fase. ¿Cuántas fases hay acá? Entonces, ¿cuántas fases hay? 2. 3. 1, la fase líquida, 2, la sólida y 3, la gaseosa. 3. Sería trifásico y cuaternario. 3 de romano, 4 de romano. Sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? No, miss. Bien. A ver. Siguiente. Número 9. Determinar la cantidad de materia más que al descomponerse genera. Ay, no, perdón. Estoy bien. El número 10.
¿Cuál no es un fenómeno químico? Si me dicen cuál no es un fenómeno químico, ¿por qué me están preguntando? Por un fenómeno físico. Por un fenómeno físico. ¿La disolución de azúcar en agua es un fenómeno físico o químico? Físico. 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 Porque el azúcar sigue teniendo la misma molécula y el agua sigue teniendo su misma molécula, es una mezcla nada más, ¿no? Y por eso es un fenómeno físico. La dilución es un fenómeno físico, ¿ya? Esa es la respuesta. Pero vamos a analizar lo siguiente. La fermentación. La fermentación es un fenómeno químico, ¿por qué? Porque va a cambiar la fórmula. La fermentación de la glucosa cambia de glucosa a alcohol. La oxidación del fierro es un fenómeno químico, ¿por qué? Porque el fierro reacciona con oxígeno y forma óxido de fierro. La respiración es un fenómeno químico. Sí. Cuando hay cambio de fórmula es un fenómeno químico. A ver, la respiración es un fenómeno químico, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué la respiración es un fenómeno químico? Es un fenómeno natural. No. ¿Verdad? Cuando entra es CO2 y cuando sale es O2. Cuando entra, CO2 y cuando sale O2. cuando entra, todo lo contrario, pero sí es cambio. Cuando entra. A ver, me dijiste cuando entra oxígeno, me dijiste, ¿no? O CO2. O2. ¿Ah? O2. Ah, Y entra ya. oxígeno y Entra se junta CO2. con Pues le di Tienes óxido. razón, tienes razón. En una respiración entra oxígeno y sale CO2, como dijo su compañera, sale anhídrido carbónico. Ahí hay un cambio químico. En la respiración hay cambio químico. Se ha transformado el oxígeno que entra en CO2, anhídrido carbónico, ¿no? Ahora, Es ¿es como la lógico que en un fotosíntesis. cuerpo entre oxígeno y salga oxígeno? Repito, ¿es normal que en mi cuerpo entre oxígeno y salga oxígeno? No. No. ¿Es No. normal que en mi cuerpo entre CO2 y salga CO2? No. 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 No, Sin embargo, hemos Ese estado haciendo carbón. eso en la pandemia. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué creen? Porque respiras. por el tapabocas, ¿Por qué? Por las mascarillas. Por la por la mascarilla. ¿no? Hemos absorbido una cantidad más o menos de CO2. No totalmente, porque si no estuviéramos muertos, si no hubiera oxígeno. Sí hemos absorbido oxígeno, sí, pero también hemos absorbido CO2, más o menos en una cantidad considerable, ¿no? Y por eso venía el dolorcito de cabeza, cuando hemos estado todo el día con la mascarilla ahí, y viene el dolorcito de cabeza, ¿no? Después en la tarde ya, o el cansancio, ya cansado, se cansaba más rápido, lo normal, ¿no? A ver. ¿La fermentación es un fenómeno químico? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, que cambia su fórmula, su estructura. Cambia de fórmula. Ya, ¿de qué cambia? A ver, ¿de glucosa a qué? Alcohol. Etanol. Alcohol, CO2, agua, ¿no? Pero lo que más interesa en las bebidas alcohólicas es el alcohol. Hablamos, por ejemplo, en el caso del vino, cambia de la glucosa de la uva a alcohol. En el caso de la cerveza, de la glucosa de la cebada cambia a alcohol. En la fermentación es un cambio químico. La oxidación del fierro, También. la oxidación del fierro con oxígeno forma Famoso óxido férrico. óxido férrico, una fórmula. La respiración ya la vimos, ¿no? El crecimiento de una planta
También por la fotosíntesis. Eso es la fotosíntesis, ¿verdad, Miss? En la fotosíntesis, ¿qué Por entra? la ¿En la hoja fotosíntesis. qué entra? Entra dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Muy bien, CO2. todo lo contrario a nuestra respiración, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En la fotosíntesis, ¿qué va a entrar? CO2. ¿Qué más va a entrar? La luz solar. ¿Qué más entra? ¿Qué más entra en la Agua. fotosíntesis? Agua, Con sustancias, tierra, agua con Minerales. agua y minerales. Todo eso. con ¿Y qué sale? minerales, ¿Qué va a salir? Oxígeno. Oxígeno. oxígeno, Oxígeno. ¿Qué más sale? C6, H6. Perdón, C6, Glucosa. H12 o 6. La glucosa, ¿no? ¿Ya? Esto entra. ¿Y qué sale? Oxígeno y también sale glucosa, glucosa. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de una planta es como decir la fotosíntesis. La fotosíntesis, en el crecimiento de la planta hay fotosíntesis sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, es un fenómeno químico. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en la estructura de lo que entra, va a formarse nuevos compuestos, con nuevas fórmulas químicas, ¿no? Número 11. Dadas las siguientes ocurrencias, señale cuáles son fenómenos químicos y cuáles son fenómenos físicos. A ver, el punto de ebullición del alcohol etílico. ¿Qué hace el punto de ebullición? El punto de ebullición es la temperatura en que los líquidos se convierten en vapor. Dice, el punto de ebullición del alcohol etílico es 78 grados Celsius. Es un cambio físico-químico. físico, Físico. La cocción de un alimento, cambio químico-físico. Químico. Y es irreversible. La evaporación de un charco de agua es un cambio físico-químico. Físico. Físico. físico, La infección de una herida es un cambio. Químico. químico, Ingresa. A ver, la infección de una herida es un cambio químico. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando hay una infección? ¿Qué se manifiesta ahí en la infección? La pus. pus, Muy bien, la pus. La pus. Muy bien. Eso que viene a ser es una sustancia donde están ahí, son prácticamente ese cementerio de las células de glóbulos blancos y de las células de los microbios. Esa es la pus, ¿no? A ver, número 13. De la relación adjunta, indique cuáles son fenómenos físicos y cuáles son fenómenos químicos, respectivamente. Agua caliente se colorea con un sobre de té filtrante. Cuando sale del té, cuando salen las sustancias del té, salen al agua, pero siguen conservando sus propiedades, ¿no? Lo que sale del té sigue conservando sus propiedades químicas. Entonces, ¿es un fenómeno químico o físico? físico, físico, externo, Bien. La fotosíntesis en las hojas de una planta, fenómeno físico o químico. químico, Químico. Bien. Químico. El tornasol se tiñe de rojo en contacto con el ácido muriático, fenómeno químico o físico. Químico. químico, Químico. Químico. La cocción de los alimentos, químico o físico. Químico. Químico. Químico, porque cocido el alimento no lo puedes regresar a su estado original.
En el caso del huevo sancochado, por ejemplo, se va a desnaturalizar las proteínas. No puede regresar a su estado como estaba antes, ¿no? Entonces ahí es un cambio químico. A ver. Acá hay una Q de más, ¿ya? Que hay que borrar. Tarea domiciliaria marca lo que corresponde al cambio físico. Acá sería la extracción de la sal común del agua de mar, ¿no? Acá es obtención del vinagre a partir del vino. Y esa es la respuesta. Aquí está, salió incompleto. No se preocupen, jovencitos, en el nuevo módulo, en el módulo de alumnos, ahí va a estar, que se lo vamos a pasar esta semana, va a estar completo, ¿ya? A ver, hacemos una cosa ahorita, como se me da un poquito de tiempo. De todas maneras, es necesario la teoría, sino que yo lo que hago es, primero me voy a los ejercicios para evitar que falte tiempo, para cuando no entiendan algo que les explique, me vuelvan a decir, voy a explicar otra vez, ya. Entonces, ustedes como están todavía en quinto o en cuarto, algunos en tercero, creo, ¿no? Entonces, yo comienzo por la parte práctica para asegurar más que todo, ¿no? Y que se resuelvan todas las preguntas. Pero, sin embargo, el tiempo que queda tenemos que ver la teoría, que yo no la he visto casualmente, para asegurarme la solución de todos los problemas. Pero eso no quita que la parte de teoría es necesaria. Vamos a ver, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Voy a ponerles de una vez se los voy a subir aquí, ¿ya? A ver. A ver, jovencitos, un ratito me equivoqué. Voy a poner ese clip en compartir. Me fue el clip. Ya está colgado ahí, ¿eh? Fíjense. Sí, ya está. Ya. Pero la asistencia, no olviden poner la asistencia, jovencitos. Ahora vamos a entrar un poco a la teoría, ¿ya? Porque la teoría la hemos dejado de lado para solucionar los ejercicios. Vamos a ver lo que es la teoría. A ver. Materia. ¿Cuáles son las propiedades? En primer lugar, ¿qué nos decían en primaria que era materia? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Eso nos decían siempre, ¿no? Y que puede ser percibido por los sentidos. Así nos decían, ¿sí? Ahora,
Existen propiedades de la materia, propiedades que son generales y propiedades particulares, generales o comunes y particulares o específicas. ¿Qué significa general? Que la posee toda materia sin excepción. Es decir, si hubiese alguna materia que no tiene esta propiedad, entonces dejaría de ser materia. La extensión, por ejemplo, propiedad de extensión, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad de extensión en la materia? A ver, ¿qué decía? ¿Quién sabe? Propiedad de extensión. A ver, ¿quién recuerda? ¿Nadie? ¿Qué decía la propiedad de extensión? Tenía un volumen, ¿Perdón? tenía un volumen o ocupaba un espacio. Claro, toda materia ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. La impenetrabilidad, La dureza de un cuerpo. Era, cuerpos. ajá, duración de un cuerpo. ¿Qué dijeron? ¿La impenetrabilidad? La duración de un cuerpo. No, la impenetrabilidad viene que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez. La impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden ocupar un espacio a la vez. Ahí hay experimentos, ¿recuerdan experimentos que ¿cómo se llama ese sabio que se bañaba en la tina? Que se daba cuenta que cuando él entraba a la tina, ahí había parte del agua que se derramaba, ¿no? O sea, porque cuando él entraba, él ocupaba un espacio. Si al ocupar ese espacio, una parte del agua tiene que salir de ahí. Porque dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez, ¿no? ¿Qué sucede en medio vaso de agua? Tiene un determinado volumen. Si tú le agregas a ese medio vaso de agua, le introduces una papa, el nivel del agua va a subir. ¿Por qué? Porque el volumen de la papa ha ocupado un espacio ahí y ha hecho que suba el volumen del agua. Pero ese volumen no es del agua nomás, ese volumen es de la papa más el agua, pero ha aumentado. Porque no pueden los dos ocupar un mismo espacio a la vez. Si entra uno, le corre el otro, se desplaza el otro. Es la impenetrabilidad. La inercia. Todo cuerpo tiende a conservar su estado original De reposo. hasta que hay una fuerza que se le oponga. ¿Sí? Esa es la inercia. O también dicho de otra manera, es la oposición frente al cambio. Nosotros, somos materia, nosotros tenemos inercia, sí, obligatoriamente, porque esas propiedades generales las tiene toda materia sí o sí. Si algo, como lo voy a repetir, no tiene alguna de estas propiedades, es porque no es materia. ¿Ya? A ver, la inercia dije que es la oposición frente al cambio. Otro concepto también que dicen que la inercia es cuando el cuerpo trata de conservar su estado original hasta que hay una fuerza que se le oponga. Un clásico ejemplo tenemos aquí. Miren cómo va la bicicleta y cómo va el niño hacia adelante, ¿no? Ahora, la teoría dice, trata de conservar su estado original. Siempre trata de ir hacia adelante hasta que hay una fuerza que se lo oponga. ¿Quién se lo puso ahí? Las piedras. Pero sin embargo su cuerpo sigue yendo hacia adelante y la bicicleta sigue yendo hacia adelante. Es la inercia, ¿no? La oposición frente al cambio también es parte de la inercia, es un concepto también de inercia, perdón. Por ejemplo, ustedes tenían sábado y domingo, se levantaban 8 de la 10 de la mañana, 11 de la mañana, tomaban su desayuno tarde, era muy relajado, y de noche a la mañana le dijeron, ¿sabes qué? A partir del próximo fin de semana vas a levantarte el sábado y domingo tempranísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que escuchar la clase de IDPUM. Entonces, al comienzo, ¿tu cuerpo tiene resistencia a levantarse? Sí. Sí, pone oposición. Sí, profe. Tu cuerpo quiere seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora último. Quiere seguirse levantando el sábado y domingo un poco tarde. ¿Sí? Tu cuerpo va a poner resistencia, sobre todo al comienzo. Es igual que los hábitos. Todo hábito está cubierto por la ley de inercia.
En nuestro tiempo decía, lo hace por inercia, usted lo hace sin pensar, lo hace así nomás, mecánico. Se decía, lo hace por inercia, decía, ¿no? Así se decía bastante, se usaba mucho esa palabra, por decirte, en los años 80, ¿no? Ahora, toda materia posee masa y toda materia posee peso. ¿Es igual masa que peso? A ver, No. No es igual. No. No, No. No, no, no. porque el peso tiene que ver con la gravedad terrestre. Tú puedes pesar aquí 60 kilos y te vas a la luna, pesas 10 kilos. ¿Por qué? Porque en la luna se pesa la sexta parte de lo que se pesa en la Tierra. ¿Ya? Entonces, ¿pero tiene la misma masa aquí que en la luna? Sí, vas a tener la misma masa aquí que en la luna, la misma masa la tienes, pero el peso va a cambiar, porque el peso es la fuerza con que te trae la gravedad. Es el peso, que es diferente a la masa. En la masa no entra la gravedad, en el peso sí entra la gravedad. ¿Ya? La divisibilidad. Todo cuerpo puede dividirse en partes cada vez más pequeñas hasta llegar al quarks. Porosidad. Toda materia posee poros sin excepción. ¿Ya? Pero ¿una bolsa posee poros? Sí, una bolsa posee poros, aunque no tenga hueco, tiene poros. Pero si yo le puedo agregar agua a esa bolsa y no pasa el agua, ¿cómo que tiene poros? Bueno, si tú te vas al supermercado, vas a ver productos que están empaquetados, está la fecha de vencimiento ahí. ¿Qué me indica la fecha de vencimiento? Me indica que hasta esa fecha le va a servir la envoltura a ese alimento, porque ya a partir de esa fecha para adelante, la envoltura ya no va a servir porque los poros de la envoltura han dejado pasar gases de afuera para adentro y de adentro para afuera. Por eso se da la fecha de vencimiento del producto, más no por el producto en sí. Por eso que a veces usted dice, pero yo abrí ese paquete de galletas y acá estaba con fecha de vencimiento tal fecha, pero está crocante, está bueno. ¿Sí o no? Porque la fecha de vencimiento no depende del producto, sino del empaque. ¿Hasta dónde se va a proteger? Porque tiene poros, por el motivo por el cual tiene poros, por eso. Porque toda materia tiene poros sin excepción, aunque no parezca. Las propiedades de aquí son las propiedades particulares, o sea, la posee cierta materia, no toda. En cambio, la propiedad general la posee toda materia obligatoriamente. Dentro de las propiedades particulares tenemos las propiedades de los sólidos, líquidos y gaseosos, de algunos sólidos. Ojo, no de todos los sólidos. Hay algunos sólidos que tienen dureza, otros tienen tenacidad, otros ductibilidad, otros maleabilidad, otros elasticidad. ¿Ya? O sea, ¿qué es dureza? Resistencia a ser rayado. ¿Cuál es el más duro? El diamante. Tenacidad, resistencia a ser quebrado. Ductibilidad, propiedad de los metales de ser convertidos a hilos. Por ejemplo, el cobre, el oro, la plata. Maleabilidad, propiedad de los metales de ser convertidos a láminas. Por ejemplo, el aluminio se convierte en lámina para hacer ollas. Propiedad de elasticidad, propiedad que poseen algunos cuerpos que consiste en regresar a su estado original, a su forma original, una vez que cesó la fuerza que lo había deformado. Esa es la elasticidad. Expansibilidad y compresibilidad son los gases. Los gases se expanden o se comprimen. O sea, se expanden es que se aumenta el volumen y comprimen es que disminuye el volumen. Estos son los gases. Tensión superficial, viscosidad y temperatura, esos tienen propiedad de los líquidos. ¿No? Bueno, jovencitos, creo que ya llegó la hora de irnos. Es la 1:30.